Bueno, tendríamos que poner una fecha para nuestro segundo parcial, por favor. Ya. Podría ser la primera hora del siguiente jueves. ¿Listo? Porque ya hemos acabado lo anterior y estamos empezando ya con lo tercero que es más cortito. ¿Listo? Pónganse de acuerdo si va a ser la... Sí, yo creo en la primera hora. Bueno, vamos a hacer un recuerdo de lo que es la anatomía, fisiología y semiología de la laringe, que ustedes ya han avanzado, ¿no? Entonces, los conceptos que debemos de recordar son sobre todo la división de esta zona, ¿no? Que nos va a permitir identificar determinadas patologías. Entonces vamos a tener que reconocer la epiglotis, obviamente la supraglotis, ¿no? Las cuerdas vocales, la glotis, que es el espacio entre ambas cuerdas vocales, la subglotis, el esófago y la tráquea. Entonces la laringe evidentemente se halla en la porción anterior de la región cervical. Va a estar evidentemente expuesta a agresiones, ¿no? A accidentes, ya que solamente por delante tiene una cobertura de piel únicamente y por detrás puede estar cercana a lo que son las... Vamos a tener al paquete músculo nervioso de la zona. Entonces, sus límites superior va a ser el hueso yoides, que todos lo recordamos, ¿no? Abajo su límite va a ser el primer anillo traqueal, por delante va a estar el lóbulo de la tiroides y el cricoides, así como el paquete vasculonervioso, y por detrás vamos a tener un plano músculo aponeurótico de la región infraioidea, ¿no? Va a estar a la altura de la quinta, sexta y séptima vértebra cervical. Evidentemente es un elemento móvil en nuestro cuerpo, se eleva en la fase faríngea de la deglución y tiene un movimiento de báscula del tiroides sobre el cricoides, ¿no? Generalmente cuando nosotros emitimos sonidos agudos, se eleva, un grito, por ejemplo, y desciende cuando realizamos sonidos graves. Su tamaño va a depender tanto de la edad como del sexo, ¿no? Obviamente en los varones el tamaño va a ser mayor, es bastante prominente y el volumen en las mujeres es menor, ¿no? Su desarrollo completo se da entre los 18 meses a los 2 años de edad. Se ubica a los 6 años entre el C4 a C7, ¿no? Y se elonga como el yoides, así como el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. La laringe tiene un tamaño pequeño en sujetos donde el tono de voz es agudo y es grande cuando los sonidos son graves. Los movimientos que realiza este elemento de nuestro cuerpo es un movimiento trocoide, ¿no? Y hay una rotación alrededor de un eje vertical que pasa por el centro de las superficies articulares, las que van a permitir separar o acercar las apófisis vocales, ¿no? Y se va a deslizar el cartílago aritenoides, separando y acercando los pliegues vocales. También hay un movimiento de anfiartrosis en los aricorniculados, ¿no? Los aricorniculados, ahorita los vamos a ver. Están a esta altura.
Nos vamos a tener que estos elementos son cartílagos articulados, ¿no? La laringe va a tener un exoesqueleto, va a estar cubierto de ciertos músculos, ligamentos y fascias, ¿no? Y su mucosa va a delimitar la luz de la misma. Nos recordemos que vamos a tener cartílagos impares, ¿no? En total son 9 cartílagos, pero vamos a tener 3 impares, que son la epiglotis, el tiroides y el cricoides, ¿no? Entonces el cricoides es un, el tiroides es un cartílago hialino, ¿no? Que forma un ángulo de 90 grados en los varones y de 120 grados en las mujeres. La epiglotis es un cartílago fibroelástico, ya habíamos visto en nuestra anterior clase cómo en el momento de la deglución se dobla y permite que el bolo alimenticio descienda hacia el esófago. Los cartílagos pares van a ser los aritenoides, ¿no? Que son cartílagos hialinos, los cartílagos corniculados o de Santorini, que son fibroelásticos, y los cartílagos cuneiformes, que también son fibroelásticos. Los aritenoides van a permitir la apertura y el cierre de las cuerdas vocales. Entonces, una vista más de ellos, ¿no? La epiglotis, bueno, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, ¿no? El primer anillo traqueal, los aritenoides, los cartílagos corniculados y por encima los de Santoy. Entonces, esta es una visión de las diferentes articulaciones que van a tener la laringe en nuestro cuerpo, ¿no? Los aritenoides sobre el cartílago cricoides, los corniculados sobre los aritenoides, ¿no? El tiroides sobre el cricoides. Y aquí vamos a tener evidentemente una articulación que es la cricotiroidea y la aricorniculados, ¿no? Ligamentos vamos a tener varios. En primer lugar vamos a tener la membrana tiroidea, vamos a tener la membrana ioepiglótica, vamos a tener ligamentos como el ligamento ariepiglótico, que va del cartílago aritenoides a la epiglotis, el ligamento tiroepiglótico, vamos a tener un ligamento interno por aquí, el ligamento de la membrana cricotiroidea y el ligamento cricotraqueal. Vamos a tener también ligamentos extrínsecos, ¿no? Uno va a ser la membrana cuadrangular. Vamos a tener un cono elástico y vamos a tener un ligamento vocal, ¿no? Ligamento vocal que luego va a tener un músculo y nos va a permitir la fonación. Entonces, el ligamento vocal es este. Tenemos el ligamento vestibular. El ligamento vocal, evidentemente, se va a insertar anteriormente en el ángulo interno del cartílago tiroides y posteriormente va a ir hacia la postvocal de cada cartílago aritenoides, ¿no? Se va a formar un pliegue, que es el pliegue vestibular, y otro pliegue que es el pliegue ventricular. Entonces vamos a tener un pliegue también ariepiglótico, es el que va a ir de los aritenoides hacia la epiglotis. Y vamos a tener diversos músculos, ¿no? En esta zona, el esternotiroideo, el tiroideo, el homoyoideo. Vamos a tener músculos elevadores de la laringe, como el genioyoideo, el digástrico, el miloyoideo, el constrictor medio de la faringe, el constrictor inferior de la faringe y el estiloyoideo.
También vamos a tener músculos internos, que van a ser, dentro de los cuales vamos a tener músculos tensores, como el cricotiroideo, por donde va a transcurrir el nervio laringio recurrente. Vamos a tener constrictores de la glotis, ¿no? Que van a permitir la abducción, tensar y alargar las cuerdas vocales, ¿no? Y evidentemente ellos van a estar inervados por diferentes segmentos, ¿no? Vamos a tener que los cricoaritenoideos laterales van a estar inervados por el nervio laringio, el tiroaritenoideo medio y lateral por el nervio laringio recurrente, los interaritenoideos, ¿no? Que están en la parte posterior, van a cerrar la glotis, y los aritenoideos oblicuos y transversos, ¿no? Oblicuos y los transversos, que también van a contribuir a estos movimientos. Entonces, de una visión superior, vamos a tener evidentemente al cricoaritenoideo lateral, vamos a tener el proceso muscular del aritenoides, vamos a tener el ligamento vocal, ¿no? Que va de la porción anterior del cartílago cricoides hacia el aritenoides, ¿no? Tenemos el cricoaritenoideo posterior, el aritenoideo oblicuo, el aritenoideo transverso, también los tiroaritenoideos externos, ¿no? Y el tiroaritenoideo interno, que es el músculo de las cuerdas vocales. Entonces aquí tenemos un esquema igual de toda esta musculatura. Que la revisamos en anatomía, ¿no? Entonces observamos que los cricoaritenoideos posteriores, que son estos de aquí, nos van a permitir en sus movimientos de contracción, evidentemente movimientos del ligamento vocal, ¿no? Y los cricoaritenoideos laterales también nos van a permitir que haya un cierre de este ligamento. Entonces, el área interna de la laringe va a estar dividido en tres porciones, ¿no? La porción supraglótica en azul, la porción glótica en verde, ¿no? Que va a ir desde la comisura anterior hasta la comisura posterior de la cuerda vocal, y la porción subglótica en rosado, que aproximadamente tiene una altura de 5 milímetros, que se encuentra por debajo de las cuerdas vocales, ¿no? Y va hasta la porción inferior del cartílago cricoides. Entonces, la porción superior de la epiglotis, ¿no? En este espacio se va a llamar vestíbulo laringio. Luego vamos a tener este repliegue de la mucosa, que es la banda ventricular o cuerda vocal falsa, ¿no? Luego vamos a tener las cuerdas vocales verdaderas, evidentemente que están dadas por el ligamento vocal y el músculo tiroaritenoideo interno, ¿no? Que conforma a esta cuerda vocal. Y luego vamos a tener el espacio glótico en este segmento, ¿no? En estos milímetros, y el espacio subglótico, evidentemente, que abarca hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Aquí tenemos una visión superior que ya la habíamos visto. La irrigación va a estar dada por la carótida externa a través de la arteria tiroidea inferior, que a su vez va a dar la laringe inferior, que va a ir a la cara posterior de la laringe, a los músculos cricoaritenoideo posterior y aritenoides, y va a hacer una anastomosis con la arteria laringea superior. También la arteria subclavia nos va a dar el tronco tirocervical, va a darnos además la tiroidea inferior y la laringea inferior. Las venas van a ser las venas laringeas tanto superior e inferior, que van a drenar en la vena yugular interna por la vena tiroidea superior y el tronco tirolinguofacial. Las venas laringeas posteriores drenan en venas tiroideas inferiores, ¿no? Recordar que hay dos elementos de inervación, el nervio laringeo superior
y el nervio laringio inferior. El superior va a ser vasomotor, secretor y sensitivo, motor, va a dar una rama interna hacia la mucosa de la laringe y del epiglotis y una rama externa que va a inervar a los músculos cricotiroideos. Y el nervio laringio inferior o recurrente, que es motor, el derecho va a ir hacia, se va a dividir en dos partes, una porción anterior y una porción posterior, y el izquierdo va a ser el que va a recurrir por el callado aórtico. Los linfáticos de esta zona van a ir hacia la región supraglótica y nódulos linfáticos cervicales laterales profundos, tanto superiores como hacia la vena yugular interna, y los de la porción infraglótica se van a dividir en linfáticos anteriores y posteriores, ¿no? Los anteriores van a ir hacia los ganglios cervicales anteriores superficiales, ¿no? A nódulos prelaringeos o pretraquiales. Y los posteriores van a ir hacia los nódulos linfáticos de laringe recurrente. ¿Cuáles son las funciones de la laringe? La laringe tiene varias funciones, ¿no? O sea, una función fonética que nos permite emitir sonidos, una función de protección que va a estar presente en el momento de la deglución y cuando nosotros tengamos que toser, una función respiratoria, una función de fijación, tiene una función emotiva también, una función circulatoria, una función deglutoria, una función tusígena y una función de expectoración. La función emotiva se va a manifestar cuando nosotros estamos asustados, cuando nos encontramos apenados o cuando estamos alegres, ¿no? Es una función evidentemente predecesora al lenguaje. Y la función respiratoria es la que va a permitir que el paso del aire atraviese del espacio exterior hacia la tráquea a través de la laringe, ¿no? Con la apertura de la epiglotis. Entonces, las articulaciones cricotiroidea evidentemente es una articulación laxa que se contrae, ¿no? Y en inspiración, las cuerdas vocales van a estar abiertas, ¿no? Van a estar aducidas. Y de esa manera es que la resistencia al paso del aire va a disminuir. Y en expiración se van a juntar estas cuerdas vocales y va a aumentar la resistencia a la salida de aire. Luego tenemos que durante la función respiratoria vamos a tener un problema que es la disnea inspiratoria, ¿no? Es evidentemente, hay un problema aquí que es un cuadro agudo, generalmente, donde se dematiza toda esta mucosa de la hipolaringe, ¿no? Por ejemplo, también las laringitis subglóticas, ¿no? O en estados alérgicos, o a veces se acumula moco, flemas, ¿no? O también quedan cuerpos extraños por aquí. Y tenemos una función respiratoria que nos genera una disnea progresiva en pacientes con problemas tumorales, con papilomas, ¿no? Con lesiones de lo que es la enfermedad de Hansen o lepra, que recuerdan ustedes, ¿no? Y evidentemente también esa disnea inspiratoria progresiva puede hacerse, tornarse aguda o crónica, ¿no? Lo que nos va a conducir a tener que realizar una traqueotomía de emergencia. Bueno, en el caso de nuestros pacientes post-COVID, evidentemente hemos tenido que recurrir a acciones de emergencia. Dentro de la función fonatoria, vamos a tener que ver diferentes características de la voz, como son la altura, la intensidad, el timbre, la duración, ¿no? Las voces pueden ser voces débiles cuando hay un compromiso del parénquima pulmonar con disminución del fuelle expiratorio, o sea, los pulmones cuando exhalan aire
van a formar lo que es un fuelle expiratorio. Y en las disfonías vamos a tener que estas se van a producir porque va a existir una alteración a nivel de las cuerdas vocales. También tenemos alteraciones vocales permanentes, como ser la voz pitonal o leñosa. Y la laringe también va a cumplir una función esfinteriana que es de protección, ¿no? Entonces, esa función va a proteger las vías respiratorias inferiores de cualquier cosa que no sea aire, ¿no? Se va a salvar nuestra vida. Permite el ingreso de alimentos, de secreciones faringias, y esa función va a generar accesos de tos, ¿no? Para evitar complicaciones neumónicas. Ante cualquier elemento que acceda hacia la laringe, vamos a tener un reflejo de tos, ¿no? Y se va a necesitar para esta función esfinteriana una inspiración profunda previa. También vamos a tener que van a existir problemas nerviosos centrales o periféricos, se va a incrementar la presión intraabdominal, generalmente durante el parto y la defecación. Luego tenemos la función tusígena, que es un reflejo, que puede ser reflejo voluntario, ¿no? La laringe se va a cerrar, aumenta la presión intratorácica, y en ese momento la laringe se abre bruscamente. Nos va a ayudar con esta función tusígena y de expectoración a expulsar sustancias externas, como son las secreciones, gérmenes, cuerpos extraños, y podemos hacer un clearance de la vía respiratoria inferior. También tiene una función fijadora. Entonces, la función de fijación, la laringe va a quedar fija, el tórax tenso. Luego va a participar también en la función de micción, ¿no? En la función de defecación y en el momento del parto. Dentro de la función circulatoria, evidentemente es una vía de paso de aire del orofaringe hacia la tráquea. Y vamos a tener una función reglutoria, creo que me confundí. Entonces, la elevación de la laringe va a favorecer a que el bolo alimenticio se deslice, ¿no? El cierre de la laringe, junto con la epiglotis, va a hacer que el bolo se desvíe hacia los lados del bolo alimenticio, favoreciendo la deglución. Entonces, cuando nosotros tenemos un pacientito, lo que primero tenemos que hacer es una inspección. Entonces, vamos a pedir al paciente que se descubra el tórax, vamos a observar las características de la piel, vamos a ver qué relieves o prominencias presentan, si tiene depresiones o si existen tumoraciones o adenopatías. Y vamos a observar cómo se mueve durante la respiración y la deglución, así como en la fonación, esta laringe. Luego vamos a pasar a una palpación digital suave para identificar el tamaño, la forma y la consistencia, así como la sensibilidad, la movilidad cervical. Luego vamos a pedir al paciente que flexione un poco la cabeza, que extienda un poco y vamos a realizarle su examen. Cuando examinamos la cabeza, o el cuello, mejor dicho, vamos a proceder a colocarnos por detrás del paciente.
Un examen que lo hacíamos hasta hace poco en forma rutinaria era la laringoscopía indirecta, ¿no? Entonces, la laringoscopía indirecta usamos un espejito laringio de 10 a 20 milímetros de diámetro, ¿no? Previa anestesia local, o bueno, vamos a explicar ahora. El procedimiento consiste en colocar anestesia local en la orofaringe, ¿no? Pulverizamos, luego vamos a ponerlo al paciente recto, ¿no? Vamos con una gasa, vamos a traccionar la lengua y vamos a llevarlo a que se vea en el espejo. Entonces, este espejito de 10 a 20 milímetros lo podemos precalentar, ¿no es cierto?, con un mecherito, o lo podemos poner en agua caliente, ¿no?, hasta que adquiera la temperatura corporal, y vamos a introducirlo apoyándonos en la úvula. Le vamos a pedir al paciente que repita la consonante C. Entonces, con una gasita traccionamos la lengua, introducimos el espejo y eso nos permite ver los arytenoides. En el caso de los niños, ¿no?, de recién nacidos, donde no es factible hacerlos sentar y que podamos traccionar su lengua porque nos morderían el dedo o se escaparían, vamos a proceder a hacer una laringoscopía directa, ¿no? Entonces, la laringoscopía directa, generalmente la hacemos a recién nacidos niños. Colocamos un poco de anestesia local, introducimos el laringoscopio autostático y tratamos de visualizar las estructuras. Entonces, en algunos casos se puede poner anestesia general y ahí, como observan aquí, vamos a introducir el laringoscopio, ¿no? Y el ayudante puede deprimir la laringe para que nos permita una visión adecuada de esta zona. Si no contamos con una persona adulta de 12 años para arriba, vamos a proceder a hacer una laringoscopía directa con una fuente de luz rígida o puede ser una conexión como en sala de operaciones, ¿no?, que nos permita, evidentemente, visualizar la laringe. Entonces, vamos a observar cómo se encuentra la mucosa oral, faringia. Vamos a poder sacar un pedazo y hacer una biopsia, ¿no? Y vamos a evaluar si las cuerdas vocales se mueven, si hay dificultad para deglutir los alimentos, si hay una acumulación de las secreciones, si hay evaluación de si existen acúmulos de secreciones o si existen segmentos o partes de alimentos que no han ingresado hacia el estómago. Otro examen que podemos realizar es la nasofaringoscopía con un fibroscopio flexible, ¿no? Entonces introducimos a manera de una sonda nasogástrica, ¿no? Tiene en la parte donde se sujeta, tiene un elemento que permite doblar y acodar. Entonces vamos con la sondita por el piso de la fosa nasal y cuando llegamos ya a un stop en la parte del comando, vamos a doblar esta óptica para que nos permita iluminar toda esta zona. Luego tenemos
como exámenes funcionales, vamos a tener a la estroboscopía, que nos va a evaluar la vibración de las cuerdas vocales, ¿no? Y evidentemente tiene una velocidad de 1 en 64 o 1 en 364. Nos va a mostrar las variaciones de cierre y de apertura de las cuerdas vocales, ¿no? Vamos a ver si hay alteraciones de amplitud, si hay alteraciones de frecuencia, ¿no? Vamos a ver la amplitud en la que vibran estas cuerdas vocales. Vamos a ver si existe alguna alteración en la vibración o en la forma de la vibración también. ¿Preguntas hasta ahí? A ver, vamos a ver, tenemos hasta el 45 y luego vamos a ver un video de de la estroboscopia. Entonces, en la estroboscopía vamos a ver, ¿no? El cierre glótico, la amplitud de movimiento de las cuerdas vocales, cómo vibran, qué dirección tiene, si esos movimientos son regulares, si hay un elemento de ondulación mucosa. Vamos a observar también la vascularización de la zona, ¿no? Avanzaremos con el videíto para que no perdamos el hilo. Aunque es un poquito largo, pero vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Bueno, pues en la anterior parte, vamos a recorrer un poquito, vamos a ver lo que es la onda mucosa, ¿no? Entonces, cómo se mueve.
Esa es la onda mucosa, lo que acabamos de ver. Ángelo, tu audio, por favor. Apágalo. Ángelo, apágalo tu audio, por favor. Respire. Ahora una E. Respire. Diga. Respire. Una pequeña tos. Y la E otra vez. Respire. Tranquilo, respire más tranquilo que puede. Vale. Otra vez la E. Otra I de esas tan buenas. Vale. Una pequeña tosida. Vale. Y otra vez la I. Vemos que cuando hay una hipertonalidad del cuerpo, no se produce una onda mucosa como inicialmente.
poesía virtual de Interbank. Perdón, Ahorra perdón. fácil en un swipe. Déjate sorprender por la nueva e increíble Huawei MateBook 13S. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan las cuerdas vocales? ¿Cómo son? ¿Cómo se ven? ¿Cuántas tenemos? Este video es para ti. Entonces, las cositas que se aproximan, que están a este nivel, son los nódulos.
Bueno, ahí hemos visto todo un resumen de las patologías varias que vamos a ver en lo que son las enfermedades de laringe, ¿no? Y lo que hemos visto es la frecuencia de movimiento, el cierre de la glotis, ¿no? La amplitud, o sea, por ejemplo, en las cuerdas vocales esa amplitud está disminuida, ¿no? Hemos visto cómo vibra la cuerda, hemos visto la dirección, la regularidad, hemos visto la ondulación de la mucosa y, bueno, en algunos hemos visto también la vascularización de la zona. Los estudios radiológicos que vamos a pedir o imagenológicos son una radiografía de perfil en la que vamos a evaluar el esqueleto osteocartilaginoso, vamos a evaluar al hueso yoides, podemos visualizar la epiglotis, podemos identificar cuerpos extraños, ¿no? Podemos observar la presencia de tumores u otros elementos. Y en la tomografía vamos a poder visualizar ambas hemilaringes, vamos a localizar neoplasias, vamos a ver la extensión tumoral y vamos a evaluar también la posibilidad de una radioterapia. Entonces, recordemos que por debajo del hueso yoides vamos a tener un espacio, este espacio que se delimita entre el hueso yoides, la membrana tiroidea y la epiglotis, hay un espacio que es el vestíbulo laringio, ¿no? Luego vamos a tener los ventículos, vamos a tener, como habíamos mencionado, el espacio supraglótico que va del borde superior de las cuerdas vocales hasta el borde de la epiglotis, la glotis que obviamente va a ser el espacio comprendido entre ambas cuerdas vocales, y la infraglotis que se va a extender hasta el primer anillo traqueal. Vamos a tener elementos que son los senos piriformes a este nivel. Vamos a tener la luz laringea, que es todo este espacio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un resumen de una resonancia magnética de laringe. Evidentemente vemos la epiglotis, vemos las cuerdas vocales, ¿no? Tenemos todas las estructuras para poder delimitar si hay una masa tumoral. En este caso, como estamos en tiempos de COVID, se han formado granulomas, ¿no? Que han determinado que se tengan que hacer traqueostomía a los pacientes que han obstruido la vía respiratoria, ¿no? En una vista lateral o en una vista antero-posterior, ¿no? Entonces, en una vista frontal podemos observar que la forma de la laringe es como que fuera un hombrecito con sus brazos apoyados en la cintura, aproximadamente. Dice más propiamente dicha, la cintura, los brazos apoyados y el tórax, ¿no? Y las piernas supuestamente. Es lo que observamos, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en caso de una masa tumoral, cómo se extiende hacia abajo y cómo se extiende a todo lo que es avanza hasta la supraglotis. Entonces, en lo que es el estudio de la voz, vamos a tener que investigar en qué trabaja el paciente, ¿no? Quiénes van a ser, qué ocupaciones son las que desarrolla. ¿Qué ocupación desarrolla? Por ejemplo, vamos a tener que los profesionales más expuestos a lesiones de la voz van a ser los docentes, los cobradores, los voceadores, los vendedores, los cantantes, ¿no? También las alergias van a afectar al tono de la voz, el uso de hábitos tóxicos como el fumar, el beber, ¿no? El uso de cierta medicación como la terapia hormonal, la inhalación de corticoides, los antihistamínicos, los antidepresivos también van a tener efectos sobre la voz humana, y no olvidemos que también existe disfonía en la infancia, ¿no?
así como que las infecciones faringolaringias, por ejemplo, una sinusitis, va a irritar, va a generar hiperemia, ¿no? Va a haber costras que se queden atrapadas sobre las cuerdas vocales, ¿no? Y nos va a traer también cambios en el tono y en la intensidad de la voz, así como la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Pues nosotros tenemos que investigar sobre cuáles son los antecedentes familiares de ese paciente. Tenemos que preguntar si hubo problemas de disfonía familiar, sobre todo en problemas de que son llamados sulcus o vergeture, que es el surco, es una separación del músculo, ¿no? De las fibras del músculo, que la vamos a ver como un ojal, o sea, todos tenemos un ojal en el saco, entonces vamos a ver un segmento que es este de aquí y otro segmento que es esta parte del músculo, ¿no? Entonces, pero esos segmentos están revestidos de mucosa, entonces, por eso se habla de surco o surcus o vergeture. También recordemos que la voz está dada por la imitación de los hijos hacia los progenitores, sobre todo la madre, ¿no? La madre que es la que nos acompaña desde nuestro nacimiento y es la que más nos habla, ¿no? Mirándonos a los ojos, van a observar en sus esposas, en sus hermanas que ya tienen bebés, ¿no? Las que más hablan a los niños son las madres. Entonces los niños van a ir generando un tono de voz más parecido al de la madre que al del padre, ¿no? Y también vamos a tener problemas en la voz cuando hay un gran esfuerzo vocal, ¿no? Generalmente, cuando hay familiares que son hipoacúsicos, entonces tenemos que hablar con mucha más fuerza, más intensidad para que nos escuchen, o las personas con discapacidad auditiva van a generar otro tipo de voz. Tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta y por qué consulta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuándo se iniciaron? Si aparecieron en forma brusca o progresiva, si el síntoma es continuo o si mejora, si recae nuevamente, ¿no? Si la voz cambia a lo largo del día, ¿no? Eso va a estar más en relación al área ocupacional, porque normalmente amanecemos con una voz muy nítida, muy clara, pero por el ritmo de trabajo y del uso de la voz, al final la voz se apaga, ¿no? O problemas pacientes que, por ejemplo, tienen un desvío de tabique y tienen que respirar y como respiran, entonces se va resecando la garganta porque no se lubrica adecuadamente. Entonces, al final también del día genera una fatiga vocal y una voz cansada. También los cambios de temperatura y humedad van a afectar a la voz. Y tenemos síntomas asociados como son el dolor cervical, las parestesias, la tensión muscular, ¿no? Que va a afectar a esta área. Y no olvidar que la postura del paciente es importante cuando habla, ¿no? Entonces, a veces el esfuerzo laboral también va a generar problemas a nivel de la intensidad de la voz. Pues actualmente nosotros tenemos que ver cuál es el contexto de esta enfermedad, ¿no? Si existen otras enfermedades, por ejemplo, una artritis reumatoidea, entonces hay una artritis reumatoidea, va a haber menos secreciones, ¿no es cierto? Va a haber también inflamación a nivel de las articulaciones, y recordemos que son cartílagos y también tienen articulaciones, entonces también va a haber una inflamación a este nivel, una fijación también de esos cartílagos. Preguntar qué actividades realiza la persona, qué medicamentos consumió, eso en relación a lo que habíamos mencionado de los antidepresivos, los antialérgicos que nos van a producir pues también disminución de las secreciones. Si bien tenemos alergia, pero lamentablemente nos va a disminuir secreción ocular, secreción mucosa de la nariz, de la boca, de la faringe, ¿no? Así como el consumo de ciertas hormonas. Entonces, generalmente la disfonía en la infancia se asocia a lo que es sulcus, ¿no? A lo que habíamos dicho, una especie de ojal a nivel del músculo vocal o la presencia de algunos quistes, ¿no? Hay que preguntar también al paciente si le gusta cantar, si suele cantar, si tiene alguna dificultad para cantar, aunque no sea profesionalmente.
Y en el examen clínico instrumental no debemos de olvidar siempre hacer un examen sistemático, ¿no? Iniciar por la boca, continuar con la nariz, ahí vamos a ver tabiques desviados, sinusitis, y ahí vamos a ir a oídos y vamos a culminar con nuestro examen de laringe, ¿no? Los pacientes que tengan alguna hipoacusia, obviamente van a tener que hablar más fuerte, van a tener que gritar y van a esforzar su voz. Tenemos que ver también antecedentes de cuadros neumológicos. Tenemos que hacer una exploración de la laringe, ya sea por endoscopía, laringoscopía, ¿no? Y luego el que nos va a dar todas las características de la voz va a ser la fibroestroboscopía. Entonces, como han visto, les piden que respiren, que tosen, ¿no? Que pronuncien las vocales I, E, A, ¿no? Para ver si si está normal, si hay problemas de colapso, si hay un estridor inspiratorio. Se observa también el cierre glótico, si es un cierre glótico completo o es incompleto, ¿no? Por ejemplo, en una parálisis facial veíamos que la cuerda vocal no llegaba al otro lado, o en el nódulo se forman como dos espacios, ¿no? Un espacio anterior y un espacio posterior, lo que va a generar que haya un escape de sonido entre las cuerdas vocales, ¿no? Y también hay otro que es la cinematografía ultra rápida y otra es la quimiografía, que es la visión del cambio de coloración de las estructuras para la búsqueda de algún tumor. Entonces, en las cuerdas vocales vamos a tener que ver la posición en la que se encuentran. Normalmente en inspiración las cuerdas vocales están abiertas y en expiración las cuerdas vocales están cerradas, ¿no? Entonces, pero van a estar cerradas en la línea media y a partir de ahí vamos a hablar de un problema de aducción cuando las cuerdas vocales están ligeramente separadas, ¿no? Un problema de abducción cuando las cuerdas vocales están mucho más separadas y no llegan a juntarse. ¿No? Y todas esas características nos permite ver la estroboscopía, ¿no? La dirección, la simetría del movimiento, si el movimiento es regular, si el cierre de la glotis es completa, cómo está la vibración, la amplitud de vibración, cómo se encuentra la onda mucosa. Habíamos visto diferentes ondas mucosas, ¿no? Si hay algún tipo de vascularización, si hay algún signo de reflujo gastroesofágico que va a tener gran importancia sobre la voz en lo que es la patología laríngea, ¿no? Entonces, también se ha visto que hay un tiempo de fonación, ¿no? Un tiempo de máximo de fonación que va cambiando a lo largo de nuestra edad. Vamos a ver que en niños es de 8.9, en ancianos de 14.7 y en adultos es de 25.9, existiendo con tiempos de fonación máximo diferentes tanto entre hombres como en mujeres. Entonces, para hacer un análisis acústico de la voz, vamos a tener que grabar al paciente, ¿no? Grabar al paciente en el pre y en el postoperatorio. Normalmente debemos tener un ambiente con un ruido menor a 50 decibeles, el micrófono tiene que estar a 10 centímetros de la boca, máximo de 45 a 90 centímetros. Vamos a pedir que repita ciertas vocales como la A bajo o la alta intensidad, ¿no? Una así. Y una que sería la máxima intensidad, ¿no? Y una glissando que sería aunque no soy buena cantante, pero bueno, ustedes pueden practicar. Y luego vamos a pedir grabar al paciente leyendo una lectura sencilla, ¿no? Puede ser un segmento de la Biblia o puede ser un cuento de niños, ¿no? Y luego le vamos a pedir que nos entone una canción popular. Pues lo del rango vocal ya habíamos visto, ¿no? Que en niños evidentemente va a tener un valor y en adultos va a tener evidentemente otro valor. Luego hay otro que es el estudio del fonetograma, que se va a registrar de esta manera, a manera de las teclas del piano. También a tener el espectrograma de banda ancha, que antes se utilizaba sobre todo en lo que es el servicio secreto,
¿no? Tenemos el espectrograma de banda ancha, ¿no? Y luego se van a hacer estudios electrofisiológicos, ¿no? Tanto del músculo tiroaritenoideo, del cricotiroideo posterior, del interaritenoideo y del cricotiroideo lateral. Los estudios electrofisiológicos que se van a solicitar en la laringe van a hacer la electroneurografía para buscar un daño mielínico axonal entre el quinto a séptimo día, la electromiografía para ver la actividad eléctrica del músculo en relación al nervio, nos va a ver el potencial de acción para ver un daño neurogénico o miogénico agudo o crónico, ¿no? A partir de la tercera semana de instaurado el cuadro, vamos a hacer una electronistomografía de la unión neuromuscular que nos va a descartar la miastenia gravis, laringia o el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, ¿no? Y hay otro examen que es la electroglotografía. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Estamos conectados o no estamos conectados? Ya estamos, doctorita, todo bien. Muchas gracias. Bueno, felizmente ese video nos ha permitido ver en resumen, ¿no? Lo que es un nódulo de cuerda vocal unilateral, un nódulo bilateral que generalmente se va a presentar en profesionales de la voz, ¿no? Hemos visto un edema de Reinke, ¿no? Cómo se edematiza toda la mucosa de la cuerda vocal, ¿no? Y cómo se hace de superficie irregular. Hemos visto cómo funciona una parálisis facial, ¿no? En la parálisis facial observamos que solamente una cuerda es la que se mueve, incluyendo el aritenoides de ese mismo lado. Y como compensación, nuestro organismo obviamente trata de acercarse a la cuerda vocal dañada y generar pues el sonido que estamos tratando de emitir, ¿no? Así es lo que más hemos visto, a una leucoplasia, ¿no? Entonces hemos visto que hay una alteración en la coloración de la mucosa a modo de un color blanquecino que va a tener que requerir cirugía para retirar ese segmento mucoso y el paciente va a tener que quedar en observación porque puede generar una neoplasia que si no es diagnosticada y tratada a tiempo puede comprometer la vida de nuestro paciente. ¿Dudas, preguntas, algo que no nos haya quedado muy claro? Bueno, lamentablemente estos exámenes, claro, van a ser más del otorrinolaringólogo, ¿no? O sea, si ver nódulos en cuerdas vocales, ver quistes, ver pólipos, papilomas también, que son unas masas tumorales por el papiloma virus, ¿no? Entonces las vamos a ver solamente con esto. Entonces la laringoscopía, por ejemplo, la laringoscopía rígida, no nos permite visualizar todo lo que hemos visto en la estroboscopía. O sea, solamente nos muestra lesiones macros como pólipos, quistes, una parálisis, ¿no? Entonces podemos decir que si no se mueve la cuerda vocal es una parálisis. Si hay una masa ahí, ¿no? Vamos a ver si es un pólipo, un nódulo o finalmente, en el peor de los casos, si se trata de una masa tumoral, ¿no? Y bueno, hasta hace unos años, unos 10 años o unos 20 años solamente contábamos con nuestro espejito, ¿no? Y con el espejito teníamos que ver la mayoría de las características de las cuerdas vocales y la extensión de las masas tumorales ya las determinábamos cuando entrábamos a sala de operaciones y en sala de operaciones, pues con ayuda del microscopio podíamos solucionar el problema que aquejaba al paciente. Bueno, ahora ya hay muchos mayores estudios. Entonces, no olvidar que en nuestro examen está la inspección, la palpación, ¿no? El revisar los exámenes funcionales, ¿no? Es muy importante para nuestros pacientes.
¿Ninguna pregunta hasta ahí? Entonces vamos a pasar a lo que son enfermedades congénitas y agudas de la laringe. Tendríamos 2 temas para hacer nuestro tercer parcial. Y reforzar con seminarios parte de lo que ya hemos estudiado, ¿no? Para que fijemos nuestros conceptos y los podamos recordar en el tiempo. Entonces tenemos enfermedades que son, como siempre, las congénitas inicialmente, ¿no? Entonces recordemos que la atresia de laringe, así como la atresia de coanas, es una falta de recanalización en la laringe en la semana número 10. ¿Por qué? Por persistencia de una lámina epitelial embriológica que cierra la faringe, ¿no? De la laringe primitiva entre la tercera y cuarta semana. Se denomina obstrucción congénita de la vía respiratoria, ¿no? Generalmente es una estenosis de las vías respiratorias y esto nos va a generar que los pulmones aumenten de tamaño, sean más ecogénicos, porque van a estar más llenos de líquido seroso en los espacios intercelulares con edema grave, ¿no? Y el diafragma en estos pacientes lo vamos a observar aplanado o invertido. El paciente puede tener una ascitis fetal o una hidropesía. Luego tenemos la laringomalacia, ¿no? La laringomalacia es la primera causa de enfermedad congénita de la laringe, donde observamos que hay una epiglotis bastante flácida, hiperlaxa, ¿no? No tiene un origen definido. Puede estar influido por la epiglotis en forma de omega. Muchos recordarán cómo es la omega, ¿no? Entonces vamos a ver que los repliegues ariteno-epiglóticos son bastante cortos. La mucosa aritenoidea es redundante. Existe una inmadurez de todos los cartílagos laringios, ¿no? Y vamos a tener problemas neuromusculares, como también ser una inmadurez en el control muscular. Va a haber relación entre la laringomalacia y ciertas enfermedades neurológicas. El paciente va a tener una hipotonía generalizada del soporte muscular de los cartílagos, ¿no? Y cuando se relaje el esfínter inferior, se va a producir lo que es el reflujo. Entonces, clínicamente en la laringomalacia vamos a tener un estridor inspiratorio agudo que aumenta durante el llanto. En el decúbito supino, cuando el paciente tiene el cuello flexionado, ¿no? Cuando se alimenta, ¿no? Se inicia en las 2 primeras semanas, se incrementa en severidad hasta los 6 meses y disminuye progresivamente hasta el año de edad. Hay una laringomalacia grave que se acompaña de apnea, cianosis, retardo del crecimiento y obviamente el diagnóstico va a ser tanto clínico como por nasofibroscopía con un control a los 7 meses. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Puede ser una conducta expectante, puede ser un tratamiento donde se recomiende el no continuar con ciertos hábitos, ¿no? Por ejemplo, si tiene reflujo, le vamos a indicar que duerma con almohadas elevadas o que finalmente ponga un ladrillo a las patas de la cabecera de su cama, lo que le permita una inclinación, ¿no? Y vamos a proceder a lo que es la cirugía. Entonces, habíamos hablado de una epiglotis en omega, ¿no? Donde está totalmente cerrada de la laringe y lo que vamos a tener que es hacer una sección
entre los aritenoides y la epiglotis. Luego tenemos la estenosis subglótica, que es la segunda causa más común de Stridor, una falla de la recanalización de la vía aérea. El lumen es de 4 milímetros de diámetro, al menos a nivel del cartílago cricoides. Este cartílago cricoides se va a ver como una forma elíptica. Y se puede relacionar con ciertos síndromes congénitos como el síndrome de Down o el síndrome de la laringe pequeña. Entonces también tenemos un problema que es la estenosis subglótica, ¿no? Las cuerdas vocales están aquí encima y por debajo vemos una estenosis subglótica. Entonces, en la estenosis puede haber un 50-70% de amplitud. Vamos a tener un tercer grado, tenemos un 71-99%. Y lo que habíamos visualizado, ¿no? La parálisis de las cuerdas vocales, que es la tercera causa más frecuente. Entonces, generalmente en niños produce estridor. Algunas veces es una parálisis de cuerda bilateral. Se asocia a enfermedades del sistema nervioso central como el síndrome de Arnold-Chiari, la hidrocefalia, el mielomeningocele. Pues tenemos varias causas para lo que es las parálisis laringes. Entonces, cuando son unilaterales, pueden ser idiopáticas o indeterminadas. Podemos tener causas obstétricas, ¿no? Por tracción del feto. Vamos a tener también problemas de parálisis laringes bilaterales que pueden ser congénitas, sin anomalías asociadas, con anomalías asociadas como el mielomeningocele, el síndrome de Arnold-Chiari, la hidrocefalia, la miastenia neonatal, el Werner-Hoffmann. Vamos a tener también parálisis laringes adquiridas, secundarias anomalías congénitas, y habíamos mencionado a cirugías, ¿no? A intubaciones endotraqueales, ¿no? A pacientes que han estado en UCI por tiempo prolongado, ¿no? O sea, no es... Estas lesiones pueden ser secundarias también a infecciones, a neoplasias, a hipoxia neonatal, también al síndrome de Guillain-Barré, y también hay lesiones indeterminadas. O sea, en el caso de la parálisis de cuerda vocal, observamos que el paciente va a manifestar disnea, estridor, cianosis, apnea, ¿no? Ahí puede ser una parálisis unilateral. Entonces aquí vemos cómo evidentemente está separado de la línea media, ¿no? En el caso de la parálisis facial, vamos a tener que hacer una laringoscopía, ¿no? Investigar cardiológicamente, neurológicamente, si hay algún problemita extra, darle tratamiento que nos va a ayudar entre 6 a 12 meses. Y en la parálisis unilateral, el riesgo es la aspiración, ¿no? Porque no cierra bien adecuadamente, y eso va a generar que los alimentos se vayan hacia la tráquea y nos puedan conducir a problemas de neumonía. Algo que también tenemos que tener en cuenta es la traqueomalacia, donde el cartílago insuficiente para mantener la vía aérea retida durante el ciclo respiratorio. No vamos a tener también problemas de sibilancias que pueden ser primarias o secundarias. Y las membranas laringeas, que es una falla también en la recanalización de la vía aérea glótica durante la embriogénesis en la 10ª semana. Vamos a observar que la red membranosa
los pliegues vocales que obstruye parcialmente la vía respiratoria. Los casos graves es cuando es completa y los casos leves son cuando es una membrana completa, generalmente anterior. Una visión de arriba hacia abajo, vemos que la cuerda vocal está aquí, pero lamentablemente esa membrana laringea va a depender en su sintomatología del tamaño de la misma, ¿no? Pero siempre produciendo un llanto normal y una dificultad respiratoria. Pues el tratamiento en el caso de la laringomalacia va a estar enfocado al compromiso de la vía aérea. Puede ser por cirugía endoscópica, que nos permita hacer rotación de colapso. Puede ser una cirugía abierta, donde la que vamos a colocar es una quilla. Y otra malformación congénita es la hendidura laringea posterior. Acá tenemos 4 grados de la misma, en la que vamos a observar una separación incompleta de la laringe, del esófago. Vamos a tener un déficit de cierre de la membrana entre el esófago y la tráquea. Vamos a observar que hay si es una laringe corta, ¿no? ¿Qué tamaño abarca? Y luego no debemos olvidar el hemangioma subglótico, ¿no? Todo está estridor también bifásico, se presenta a tercer mes de edad, buen pronóstico, generalmente nos da una disfonía de larga duración, se trata actualmente con cirugía láser. ¿No? Y el hemangioma subglótico va a tener buen pronóstico, ¿no? Generalmente se retira con láser o con jack láser. Luego tenemos una patología que es el síndrome de Creutzfeldt o síndrome de Legion, donde el paciente presenta un maullido semejante al gato, se presenta en uno de cada 20.000 a 50.000 recién nacidos, ¿no? Hay una mutación del brazo corto del cromosoma 5, puede ser hereditario. Generalmente se asocia con pacientes con peso bajo, de crecimiento lento, acompañados de microcefalia, hipertelorismo, fisura palpebral, micrognatia, retardo mental. Luego tenemos la patología inflamatoria aguda, donde va a estar más frecuentemente en niños, porque la laringe infantil es más colapsable, la epiglotis en omega que ya le hemos visto, las cuerdas vocales son más cortas, hay un menor diámetro de la vía laringea, ¿no? Y los niños son mucho más reactivos a nivel de la subglotis. El edema que presente el niño no nos van a aceptar. Generalmente en estos casos se va a producir un edema, ¿no? Donde este edema va a implicar un cierre del lumen de 1 a más milímetros, ¿no? En toda su luz, ¿no? Y eso va a disminuir el calibre hasta en un 50%, generando síntomas como en el estridor. En cambio, en los adultos, esta disminución por edema nos va a generar más disfonía, porque obviamente la laringe es mucho más amplia, ¿no? El lumen es por lo menos de más de 2 centímetros. La laringitis agudas tenemos que ver la mucosa se va a proteger por diversos mecanismos de defensa y aireación. Las bacterias van a necesitar un tiempo para poder colonizarnos y los virus van a penetrar a la célula
a la que van a parasitar y van a alterar y ahí la mucosa va a proceder a ser agredida por las bacterias y de esa manera es que se va a producir una laringitis. Entonces, de un proceso viral agudo, ¿no? Que no haya sido adecuadamente llevado, las bacterias van a poder colonizarnos, ¿no? Y luego de eso es que se va a producir toda la cascada inflamatoria y va a generar problemas de laringitis agudas. Pues dentro de las laringitis tenemos la laringitis supraglótica, generan o supraglotitis o epiglotitis, que en el 85% está ocasionada por el Haemophilus influenza tipo B en niños de 2 a 6 años, que les va a manifestar con fiebre, malestar general, disnea con estridor inspiratorio mayor en el decúbito supino, con cialorrea, intensa dificultad para deglutir. El paciente va a tener una voz en papa caliente, que es una voz velada, o sea, no va a poder completar todas las palabras, va a decir, así va a hablar más o menos. Vamos a tener una hipoxia, un distrés respiratorio, un dolor intenso a la palpación de la laringe y el cuello, así como irritabilidad y taquicardia. Entonces, el edema epiglótico nos va a llevar a una congestión glandular del vestíbulo laringio, lo que va a cerrar la vía respiratoria. El diagnóstico de una laringitis supraglótica o una epiglotitis o supraglotitis lo vamos a hacer por una radiografía simple, lateral de cuello, ¿no? Con visión de partes blancas, en que vamos a observar el engrosamiento del epiglotis, ¿no? Vamos a observar la punta del lápiz, ¿no? Y en esos casos no podemos hacer la laringoscopía porque el paciente puede hacer espasmo. Entonces, en estos pacientitos, para que no se nos cierre la vía, lo que tenemos que hacer es una traqueotomía de emergencia o intubar al paciente. En las laringitis supraglóticos o epiglotitis vamos a tener que dar antibióticos como la ceftriaxona, corticoides como la hidrocortisona, mucolíticos, oxigenoterapia y paracetamol. Para el dolor o cualquier otro AINE. Luego tenemos la laringitis subglótica o CRUP, que también es bastante frecuente en niños de 6 meses a 6 años. Puede estar condicionada para influenza o influenza tipo A y B. Se presenta en primavera o invierno. Es de inicio progresivo tras un catarro. Se acompaña de disnea, de inspiratorio, sobre todo. El paciente presenta tos y disfonía leve. Puede mejorar su estado general, puede no presentar disfagia ni orinofagia, pero vamos a observar que el vestíbulo, las cuerdas vocales están congestivas. Va a haber edema en esta zona y vamos a tener a nivel de la subglotis un rodete. Entonces aquí observamos evidentemente el rodete. El diagnóstico es una placa simple anteroposterior. En inspiración tenemos que pedirle al paciente donde que vamos a observar que hay un afilamiento, ¿no? O una disminución de la columna de aire en forma de punta de lápiz. El tratamiento va a ser la administración de oxígeno húmedo, aire húmedo, ¿no? Puede acompañarse con nebulizaciones con adrenalina, una en 1000 o en 0.5. Y para poder abrir esa vía vamos a hacer uso de la adrenalina en nebulizaciones, ¿no? Cada 30 minutos podemos haber también corticoides como la hidrocortisona, la dexametasona, prednisolona. Y si es ambulatorio,
le vamos a indicar solamente amoxicilina con ácido clavulámico. La laringitis estridulosa o pseudocrujo espasmódica va a tener un inicio brusco durante el sueño, tiene un estilo inspiratorio, sin disnea, febril, en general, y va a ser con los humidificadores. En el caso de la laringitis diftérica o cruz verdadero, vamos a tener que administrar la vacuna triple, ¿no? Ya recordamos que es el Corynebacterium diphtheridae el que produce este cuadro. El paciente va a manifestar disfonía, tos perruna, disnea con estridor, va a tener anígeras con placas adheridas que salgan al retiro de las mismas. Vamos a tener que hacer un tratamiento que esté encaminado a la humidificación, no a dar antitoxinas. Y la complicación de la laringitis diftérica es la nefritis obstructiva, que puede llevar al cierre de la vía aérea e incluso a la muerte del paciente, ¿no? Entonces tenemos diferencia en lo que es supraglótica y subglótica, ¿no? En la subglótica es una voz ronca, no hay disfagia, no hay postura al sentarse, tiene tos perruna, tiene fiebre, tiene mal estado general. Y luego tenemos la laringitis catarral, que es viral generalmente por rinovirus, influenza, adenovirus. El paciente manifiesta disfonía, tos seca irritativa, a veces dolor. La laringe se ve roja, edematosa, las cuerdas vocales están engrosadas, también rojas, con secreciones muchas veces. Y el tratamiento a base del reposo vocal, evitar irritantes como el tabaco, el alcohol, el POE, ¿no? No soy socia de la empresa, pero bueno. Vamos a tener que humidificar el ambiente para ese paciente, vamos a tener que indicarle expectorantes y también antiinflamatorios. Luego tenemos el absceso epiglótico, que es más frecuente en adultos que en niños, generalmente de la cara lingual. El diagnóstico es una visualización directa de la tomografía. Y tenemos que tener un buen manejo tanto de la vía aérea como el abordaje. En la epiglotitis del adulto va a haber dolor de garganta, babeo, dificultad para tragar los alimentos, dolor, fiebre de 40 grados, voz apagada, adenopatías cervicales, antecedentes de síntomas de vía respiratoria superior y sí podemos hacer una laringoscopía para descartar tanto tumores, cuerpos extraños como laringopioceles. Entonces, al ser la laringe un elemento que está en la región anterior del cuello, va a estar expuesto a diversos accidentes, accidentes externos como accidentes internos, ¿no? Entonces, dentro de los traumatismos externos, vamos a tener que el mentón va a llegar a contactar con la horquilla external y va a proteger la laringe ante cualquier agresión. Entonces, en los traumatismos de laringe vamos a tener que un 5 a 10% son lesiones traumáticas serias y hay que ver la conducta ante un trauma cerrado contra un trauma abierto. El 95% por heridas penetrantes, por armas de fuego, punzantes, accidentes automovilísticos, accidentes en casa, accidentes laborales, accidentes deportivos o iatrogenia. Tiene una mortalidad del 2 al 50%. Entonces, en cambio, en los traumatismos cerrados, generalmente en los accidentes de tránsito, el cuerpo se va a proyectar hacia adelante y luego el cuello se va a deflexionar y ahí es cuando golpea con el volante. Y el cinturón va a proteger de que haya un daño mayor.
No olvidar que, bueno, aunque ya es una práctica no muy usada, existe el ahorcamiento, ¿no? Entonces, el ahorcamiento puede ser completo o incompleto. Generalmente cuando vayan a su CEDUM, ahí van a tener que hacer de veedores, ¿no? Van a tener que emitir el certificado médico. Con el piso, ¿no? Para dar una... ¿Me escucha? Hola, hola. Hola. Un poco entrecortado, doctora. Ya. Entonces, en el incompleto, los pies van a estar en contacto con el piso. Eso va a generar que se separe la tráquea y se produzca una fractura del esqueleto cartilaginoso, ¿no? Y muchas veces vamos a tener una luxación de los aritenoides con desgarro de cuerdas vocales, fracturas del cartílago tiroides, del cricoides o del yoides. Y estos fragmentos pueden introducirse en el aire cuando inspiramos, ¿no? Y generalmente producir un arrancamiento de la laringe con enfisema. ¿Se escucha mejor? Sí, doctora. ¿Se escucha? Ya. Entonces, no olvidemos que aparte del ahorcamiento, vamos a también a tener lo que es el estrangulamiento, ¿no? Entonces vamos a tener que, por acción de las manos, se van a luxar elementos de este esqueleto cartilaginoso. Y las heridas por arma blanca, obviamente, o las heridas por arma de fuego, ¿no? Que nos van a dar hemorragias profusas, ¿no? Salida de aire por la herida, generalmente al compás de la respiración. Podemos tener enfisema, porque el aire se va a diseminar, disnea, que es dificultad para respirar, estridor, y podemos generar también un hematoma expansivo que pueda generar un problema de isquemia distal. En el caso de traumatismos abiertos, lo que tienen que hacer es inmovilizar el cuello, dar un aporte de oxígeno, ¿no? Si hay sangrado, hacer una presión en esa zona, no extraer objetos, a no ser de que estemos en sala de operaciones, ¿no? Con una vía aérea ya intubada, ¿no? Canalizar siempre una vía endovenosa y proceder a la traqueotomía. El estudio radiológico de la columna cervical, así como la tomografía, va a ser importante en este caso, ¿no? Vamos a tener que ser muy cuidadosos al hacer la intubación porque podríamos crear una vía falsa y tenemos que evitar también las estenosis que se dan entre el 7º al 15º día usando un molde laringio. Trauma laringio, entonces recordar, obtener una vía aérea, asegurar la ventilación pulmonar, controlar las hemorragias, solicitar una evaluación neurológica y vamos a tener que siempre tener una exposición total del paciente. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Entonces, que tengan un buen fin de semana. No. ¿Algún comentario? Todo bien, doctora, muchas gracias. Listo, cuídense muchachos. Hasta la próxima, doctora, gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.